A veces los machos, os he traído una foto de flamencos porque os podría poner 1.000.000 de fotos. Estuve dudando un rato largo y al final dije, mira, cualquiera. A veces las hembras y los machos son indistinguibles, pero es que no solo que sean indistinguibles, que en algunos casos, en artrópodos, por ejemplo, en entomología, hay muchas especies, cadámidos, por ejemplo, los escarabajos, que tú tienes que mirarle el genital masculino con una lupa binocular para saber si es la especie fulanita o menganita, porque es que el genital funciona como una llave en una cerradura. Y la llave solo abre una cerradura, no cualquier cerradura de cualquier escarabajo que tenga el mismo número de tal, el mismo número de cual, la misma medida, el mismo peso, todo igualito, pero la cerradura no funciona. Es decir, y hay muchas especies en las que cuando alguien se ha puesto a mirar las llaves, ha dicho, joder, si aquí tengo un complejo de 9 especies, donde creía que había una. Y que son 9 especies distintas, solamente por los genitales, es decir. Y en algunos casos, más, los machos, esto se refiere sobre todo a peces, los machos tienen dos formas. Una que parece indistinguible de una hembra y otra que es muy diferente de una hembra. De forma que muchas veces cuando en descripciones científicas del pez fulanito, de menganito, de los arrecifes de coral, de no sé qué, los machos son así y las hembras son así, mal, te has tragado un gazapo porque has descrito unos cuantos que les dabas como machos y son parecidos a una hembra, son más parecidos al tipo, al holotipo que se escribe cuando tú haces una especie nueva, tú dices, como este, y lo metes en un frasco y lo depositas en el Museo de Ciencias de París, o donde sea. Y aquel es el que se llama el holotipo, el tipo al cual se compara la especie fulanita. Y para describir más especie fulanita, tienen que reunir las características de ese. Bueno, pues hay muchas veces que el tipo, se le da un sexo y después hay una serie de paratipos o sintipos que son, y resulta que entre aquellos te encuentras que hay, en fin, de todo tipo de... No es verdad que sirva para ir la forma para decir esto es un macho y esto es una hembra, ¿no? 7. El macho tiene pene y la hembra lactancia. Más claro, agua. Pues no es verdad. Tampoco es verdad. Fijaros, la hiena famosa. Fijaros esa hiena, la herramienta que tiene ahí. Eso no es un macho, es una hembra. Eso es una hembra y eso es un clítoris. Esto es un clítoris. A ver tú cómo te las arreglas. Que lo quiero ver. Fijaros que es una hembra lactante, está dando de mamar a las crías, está dando de mamar a las crías. Luego hablaremos más de... Y fijaros esto que parece un escroto perfectamente y esto parece un pene, no es un macho, es una hembra. Es una hembra. Tiene un clítoris, la hembra, que al principio cuando se describió como macho, evidentemente. Luego se vio que aquel macho era chungo porque tenía crías que mamaban y le llamaron pseudopene, si se quedaban tan anchos, pseudopene, que es igualito que un pene masculino. Luego hablamos un poco más de la hembra esta, vamos a seguir un poco avanzando. Así mira Santa Fiena. Fijaros, el murciélago este, de Malasia y Borneo, los machos tienen glándulas mamarias funcionales, pueden dar de mamar a las crías. Es decir, donde tú me digas pene y glándula mamar, que no, es que no. 8. Los machos dominan a las hembras. Bueno, habrá muchas hembras que digan leche. No es verdad. En muchas especies, pero yo voy a casos dramáticos, en muchas especies es al revés. Fijaros, en este pez, el dinofrina el macho es una especie de cosa que se muerde ahí a la hembra y se clava como forma de inyectarle esperma y finalmente se acaba embutiendo porque la piel de la hembra lo acaba absorbiendo e integrándolo dentro. Y en muchos casos, yo os digo, el emparejamiento puede proceder de una interacción dinámica entre la elección masculina y femenina. No es verdad que la hembra sea selectiva, el macho esté permanente. No es verdad, nada, para nada. Y el Abonelia ya hemos hablado de ella hace un ratito, ¿no? Dice, los machos dominan a las hembras. Pues no, en algunas especies también es al revés. Aquí tenemos dos casos famosos en ornitología, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Por una parte están los falaropos y por otra parte están las jacanas. Los falaropos y las jacanas son aquellas... Normalmente en las aves uno ve un plumaje vistoso, un comportamiento agresivo, de dominar territorio, de estar cantando, posarse en sitios visibles, y otro de ser críptico, de estar diseñado para que si tú te echas sobre los huevos desaparece y no se te ve. Y normalmente asignamos el papel masculino al que es vistoso, de colorines, gárrulo, chillón, no sé qué, y tal y cual, y bronca, y el femenino al que es discretito de colores, que está hecho para incubar y pasar desapercibido a los depredadores. Bueno, aquí es al revés. Pero es que todos los demás papeles asignados al sexo masculino clásicos, de bronca, pelea, hacerse con un harén, están revertidos, de forma que esta hembra
casi viola al macho. Casi viola quiere decir que le obliga a copular sí o sí, porque tú le ves al pobre agobiado ahí, bueno, vale, tal cual. Es capaz de romperle los huevos, si no son suyos. Y otra vez, romperle los huevos me refiero a los que ha puesto otra vez. Va a su nido y le destroza los huevos y le obliga al pobre muchacho a pronunciarse y tal y cual, y luego se va y le hace la misma jugarreta a otro macho. Y eso lo hace con varios machos. El territorio de una hembra incluye los territorios de 4 o 5 machos. Que es una cosa que tú estás acostumbrado a encontrarte al revés. Un territorio masculino grande que incluye los territorios de 4 o 5 hembras con sus pollos. Aquí al revés. La jacana es lo mismo, exactamente igual. Las hembras coloridas, vistosas, broncas, se movían mucho, llaman mucho la atención, agresivas, se pelean entre ellas. El macho discretito va a incubar, que le tiene paz, por favor, que yo tal. 9. Las hembras prefieren la monogamia y los machos andar por ahí el puesto. Pues no. Depende de las especies. Depende de las especies. Este tema, igual que el tema de la monogamia de por vida, por ejemplo, en el reino animal es muy rara. Existe, porque hay de todo. Pero es muy frecuente que en muchas especies de los dos sexos, o sea, los machos y las hembras, prefieran andar por ahí, como he puesto ahí, y no haya monogamia. Y en las especies monógamas, incluso en las especies monógamas, aquellas que dicen emparejamiento de por vida, vínculos que duran no sé cuántos, nunca se ha conocido un divorcio. El divorcio generalmente es promovido por las hembras. Y muy frecuentemente en relación con un fracaso reproductivo. Es decir, hay muchas especies en las que esto está perfectamente datado y cuantificado, por ejemplo gaviotas, en las que tras un fracaso reproductivo, la hembra de la pareja es la que decide que aquello no funciona y se va con otro macho, se busca otro macho, con el cual puede seguir criando una pila de años, pero es la hembra la que toma la iniciativa. Es decir, aquello de que la hembra prefiere la monogamia, no. Y todas esas especies que os he puesto ahí, desde los saltamontes y las abejas, tortugas, sapos, yo qué sé, aquí hay un poco de todo, responden a ese esquema, o algunos mucho más complicados. Estoy viendo este aquí, pero no me quiero fangar con la rata topuesta desnuda, que tiene mucha tela. Y vamos a mencionar unos cuantos casos que no podemos dejar de mencionar cuando estamos hablando de una cosa como esto, ¿no? Lo que me gustaría que quedara claro a estas alturas de la película es que el estereotipo de natural no pertenece al ámbito de la biología. Eso no es de biología, es otra cosa. El que hable de natural, que esto es natural o esto es antinatural, está hablando de otra cosa, pero no está hablando de biología porque no está en lo que estamos, ¿no? Pero, vamos a ver, en biología cuando decimos masculino y femenino, generalmente a lo que nos estamos refiriendo en último caso, si tú le aprietas a alguien que te dice masculino y femenino, a lo que se refiere es a este tema, anisogamia se llama esto. Es decir, los gametos son muy diferentes. Generalmente hay un productor de macrogametos, que nosotros llamamos por convenio hembras, que producen óvulos, en los cuales la inversión viene a ser como 1 millón de veces más, hasta 1 millón de veces más que la inversión que hace un macho en un espermatozoide. El macho produce, la estrategia masculina suele ser producir muchísimos, es decir, toda mi energía reproductiva la invierto en espermatozoides, tengo muchos espermatozoides, accedo a muchas posibilidades de cópula, y la estrategia femenina suele ser invierto mucho más en cada gameto, le hago mucho más viable, con muchas más probabilidades de supervivencia, porque un espermatozoide no vale para nada, solo no sobrevive, no tiene más que ADN, no tiene nada, no vale para nada más que para transmitir ADN, es un mensajero y no dura más que lo que dura, o sea, poco. Es decir, cuando hablamos de masculino y femenino, en realidad nos estamos refiriendo a macrogametos y microgametos, si a uno le aprietan las clavijas, ¿no? Y eso tiene que ver con la anisogamia, ya os digo. Pero también nos encontramos con rasgos, cuando se habla de rasgos y dices masculino, femenino, hay veces que tienes que hablar de transgéneros, porque aquello no es exactamente lo que tú esperabas que fuera, dependiendo de sus características, de su morfología o de su comportamiento, no está de acuerdo con lo que está produciendo macrogametos o microgametos. Es decir, imaginaos que tenemos una especie en la que el tipo, por ejemplo, tú vas al Museo de París o donde sea, ves el tipo y dice, es una especie en que las hembras tienen rayas verticales y los machos no. Pero de repente tú te encuentras un pez con rayas verticales, le abres y dice testículos. ¿Aquello qué es? ¿Una hembra porque el tipo dice que las hembras son rayadas o un macho porque tiene testículos? Es decir, aquello pues entonces decimos es un macho femenino o un macho afeminado. Nos encontramos en un caso de un intersexo. O te encuentras una especie de ciervo que tiene que tener astas
y que tienen unas astas que a lo mejor te parecen un poco raras, lo disecas y resulta que tiene ovarios. Y aquello que es una hembra porque tiene ovarios o un macho porque tiene astas. Y otra vez pues te encuentras con que dices que es una hembra masculina o tal y cual. Todo eso no os estoy hablando de cosas que me invente. Tiene casos, hay ejemplos reales de todo lo que os estoy contando. En mamíferos en general, el aparato reproductor consta de unas glándulas, que pueden ser un testículo o un ovario, o sea, testículos u ovarios. Tiene un sistema de cañerías, que son unos conductos de Müller, el oleoducto, las trompas de falopio, no sé qué, y unas válvulas, que pueden ser el clítoris, o el pene, o se habla de escroto, o se habla de labios, en fin. Tiene esas tres partes, ¿no? Y esas tres partes muchas veces te las encuentras mezcladas, cambiadas, ¿eh? Tiene una glándula de un tal, pero el sistema de cañerías del otro, y al final la válvula externa es de otro diferente. O te encuentras la válvula externa, te encuentras un pene, pero empiezas a buscar para adentro y te encuentras un ovario al final. Entonces, ¿qué está pasando, no? No hay, en mamíferos, por ejemplo, no hay hermafroditismos en el sentido que lo hay en un caracol. O sea, no hay alguien que tenga glándulas masculinas y femeninas viables las dos y que puedan autofecundar. Eso no existe, ¿no? Que se sepa, no hay ningún vertebrado que tenga eso así. Pero sí hay muchos casos de intersexos descritos y conocidos, como os digo, no tan aceptados en nuestra cultura, pero los indios americanos sabían perfectamente distinguir entre los bisontes, o distinguir entre los osos, que son el ejemplo de masculinidad, o distinguir entre los varias especies de ciervos, en fin. Y entonces encuentras con los intersexos. Normalmente, para definir un macho y una hembra, lo que tuvimos es esto que os digo yo: las glándulas, el sistema de cañerías y la válvula exterior. Si esto casa con esto y que tiene espermiducto, testículo y no sé qué y acaba en un pene, eso es un macho. Si tiene ovarios, tiene trompas de falopio, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto y acaba en una vagina con dos labios, no sé qué, tiene un clítoris por allí, aquello es una hembra, ¿eh? Pero cuando está cambiado el sistema de cañerías con las glándulas, con las válvulas externas, entonces te encuentras con algo que dices, no sé, intersexo. Y el intersexo no es un invento, fijaros. En muchos cérvidos, las cuernas, que no son cuernos, no son como las de los toros tienen un eje óseo y por encima una funda córnea y no mudan los cuernos, los tienen toda la vida. Estos no, los cérvidos tienen astas, o cuernas, que dicen los cazadores. Y la cuerna es algo que se tira cada otoño, después del celo, y se vuelve a crear durante el invierno y la primavera hasta que estar funcional al verano, a la siguiente etapa de celo, ¿no? Esa cuerna, durante el crecimiento, está rodeada de una cosa que se llama terciopelo por el tacto, por cómo es al tocarlo, parece terciopelo, que es un tejido blandito, lleno de vasos de capilares sanguíneos, que son los que van aportando el bate para que crezca la cuerna, bueno, normalmente las astas aparecen en los machos, y no las hay en las hembras, y son un buen carácter para distinguir machos de hembras. Pero en el ciervo de cola blanca, este por ejemplo es el Odocoileus, es el en el que está basado el personaje de Bambi, por ejemplo, de Walt Disney, es el ciervo el ciervo de cola blanca. En este animal hay una cosa que los americanos llaman velvet horns, que es cuernos de terciopelo, que son hembras, todo eso son hembras, todos esos retratos son hembras. Me decís, ¿por qué sabes que son hembras? Porque esto, yo le veo la cara y es una hembra. Y eso, bueno, alguien que esté acostumbrado a tratar con ciervos sabe que eso es una hembra. Esto es un corzo, por ejemplo, y esto es otra cosa, le llaman perruques. Perruques son unas hembras que tienen unos cuernos raros. Normalmente las cuernos de las hembras son un pinchito sin ramificar ni nada. Ese tiene, si le ves de cerca, tiene verrugas y tiene excrescencias raras, es un cuerno muy extraño. Y cuando tú dices que es la hembra, resulta que aquello es una hembra, no tiene ni testículos, ni pene, ni nada, y tiene ovarios y le raja. Porque es una hembra. Y esto todos son hembras, todas hembritas, mira qué calidad tiene esa. Pero tienen astas, nunca crecen más, nunca dejan el terciopelo, porque los machos llega un momento que el terciopelo se seca, y les debe picar, se rasca contra las ramas, hay algún momento en que tienen como correas colgando de los cuernos hasta que se libran de ellas a base de dar trastazos a las ramas, a la vegetación, y luego ya entran en celo, ya las cuernas están secas, ya han tirado el correal, se llama correal porque parecen correas lo que cuelga el terciopelo seco, los capilares se obliteran, deja de circular la sangre por allí y aquello se endurece, parecido al hueso, es puro hueso, aquello, duro, ¿no? Y finalmente al animal se le caen por aquí. Pero esto es una hembra, y tiene los cuernos así en terciopelo, como esto, ¿veis que tiene un aspecto así como que lo tocas exterior? Pues esos son los velvet horns, que son intersexos, son animales que tienen aspecto masculino, pero el terciopelo permanece, nunca se transforma en correal, tiene unas astas pequeñitas comparadas con las de un macho,
las proporciones de cuerpo, de tamaño de cuerpo, de patas, de, en fin, el tórax, el perímetro, el cuello, el hocico, todo, y las orejas, en fin, todo el diseño es de una hembra, proporciones, y hay veces que pueden tener unos pequeños testículos infértiles o pueden tener directamente unos ovarios que también son infértiles.